Profe, me imagino usted terminando de leer. Chicos, ¿me entendieron? Por fuera No, de la clase. no. De pronto fue que yo, cuando dijeron, no, profe, se quedó congelada. Y en ese momento empecé a Otra vez hablar se le cayó. y Fijo ¡pras! internet, claro. No, Eso fue a no, propósito. no. Todo es No. puro Cuando le dicen a la TV. Como profesora, que ahora sí va a "Dale apoyar F4". a Sebastián. Esto es una señal del Señor. Eso no es la Eso es puro enseñanza. Oye, TV. muchachos, otra vez yo soy el hospedador, no. ¿Para cerrar la clase? No, No eso sé. yo creo que es una señal del Señor. ¿Quién se quedó Ya desplazado? volvió, Nacho ya Mario. volvió la Ah, no, profe, ya ya el profe volvió. volvió. Pues, profe, yo me estaba tomando el atrevimiento de decirles que este era el parcial y que les quedaba la nota en sí. Ah, bueno, Es puro eso buena está bien. gente. Sí, súper chévere. Michael tiene la manito levantada. Michael, Hola, ahí, profe, ¿qué ¿me hubo? ¿Cómo escuchas? estás? Sí, señor, sí, te escucho. Profe, es que acabo de salir de trabajar, estoy en temas de auditorías y ya casi no me puedo conectar. De pronto no puedo opinar mucho, verás, por acá. Ay, Ya voy para la súper, casa, cuidado en esa moto, ¿no? Y entonces ojo, pues yo no no quiero puedo WhatsApp perderme la clase. accidentes. Sácame el favor y se me cuidan, se me da máximo 50, ¿listo? Máximo. Entonces yo voy escuchando la clase a ver si alcanzo a llegar pues para poder participar en lo del parcial esto. Tranquilo que el parcial es el martes, sin carreras. Bueno, entonces voy Bueno, escuchando la clase, bueno, voy listo, manejando con perfecto. calma. Bueno, sí, señor, por favor, Gracias, por favor. gracias. Sí. Bueno, ok. No, este internet sí está bellísimo, qué maravilla. Bueno, entonces le estaba leyendo una cosa muy entretenida, pero tiene una particularidad. Entonces, ¿escucharon? ¿Alguien retuvo lo último que escucharon? Porque se te fue el El internet. parcial quedaba Profe, en lo último que cinco. Muchas escuchamos fue gracias por haber asistido. Sí, Ah, profe. sí, fue lo último. lo Eso del fue lo parcial sí, lo del parcial sí, eso sí, ya lo dije hace rato. Muy bien. Entonces, puede ser mentiras, es Jorge Isaacs, no es de la vorágine. Entonces, ¿será que me está asustando Jorge Isaacs? Bueno, muy bien, voy a empezar de nuevo. Rufina, señalándome el camino, subió con admirable destreza la escalera formada de un solo tronco de guayacán mosqueado y aún me ofreció la mano entre risueña y respetuosa cuando ya iba yo a pisar el pavimento de la choza hecha de tablas picadas de pambil negras brillantes por el uso. Ella con las trenzas de pasa esmeradamente atadas a la parte posterior de la cabeza que no carecía de cierto garbo natural con follado de pancho azul y camisa blanca, todo muy limpio, y candongas de higas azules y gargantilla de lo mismo, aumentada con escuditos y cabalungas, me pareció graciosamente original después de haber dejado por tanto tiempo de ver mujeres de esa especie, y lo dejativo de su voz cuya gracia consiste en gentes de la raza, en elevar el tono de la sílaba acentuada de la palabra final de cada frase y lo movible de su talle y sus sonrisas esquivas me recordaba a Remigia en la noche de sus bodas. Viviano, padre de la nube negra, que era un boga de poco más de 50 años, inutilizado ya por el reumatismo resultado del oficio, salió a recibirme el sombrero en la mano y apoyado en un grueso bastón de chonta, vestía calzones de bayeta amarilla y camisas de listado azul, cuyas faldas llevaba por fuera. ¿Qué entendimos? No entendimos nada. Tome aire, profe. Agüita. Agüita. Este es el ejercicio de que, por ejemplo, esto, obviamente, es un texto literario, pero el ejercicio es una demostración práctica sobre la función de la coma. Porque la coma bien empleada le va a dar al texto una comprensión, una soltura, un ritmo, y lo que nosotros buscamos cuando estamos escribiendo justamente es con la combinación no solamente de las frases largas y las frases cortas, sino el apoyo de los signos de puntuación, buscarle sentido, ritmo y esencia a los textos. Entonces ahora sí lo voy a leer con los signos de puntuación. Rufina, señalándome el camino, subió con admirable destreza la escalera formada de un solo tronco de guayacán mosqueado y aún me ofreció la mano entre triste, risueña y respetuosa, cuando yo iba a pisar el pavimento de la choza, hecho de tablas picadas de pambil,
negras y brillantes por el uso. Ella, con las trenzas de pasa, esmeradamente atadas a la parte posterior de la cabeza, que no carecía de cierto garbo natural, con follado de pancho azul y camisa blanca, todo muy limpio, y candongas de higas azules y gargantilla de lo mismo, aumentada con escuditos y cabalongas, me pareció graciosamente original, después de haber dejado por tanto tiempo de ver mujeres de esa especie. Y lo dejativo de su voz, cuya gracia consiste en gentes de la raza, en elevar el tono en la sílaba acentuada de la palabra final en cada frase, y lo movible de su talle y sus sonrisas esquivas, me recordaban a Remigia en la noche de sus bodas. Viviano, padre de la núbil negra, que era un boga de poco más de 50 años, inutilizado ya por el reumatismo, resultado del oficio, salió a recibirme, el sombrero en la mano y apoyado en un grueso bastón de chonta. Vestía calzones de bayeta amarilla y camisa de listado azul, cuyas faldas llevaba por fuera. Entonces, en esta condición, ahí sí nosotros podemos darle un ritmo y un sentido a la oración, a la frase, al párrafo. Pero si no hacemos un correcto uso de signos de puntuación, pues obviamente la persona no va a saber dónde va a respirar y cómo va a hacer la inflexión de esa lectura para poder darle comprensión al texto. Entonces, es importante que nosotros determinemos, ahí voy a volver a compartir esta presentación, que nuestro texto va a componerse de muchos párrafos, pero esos párrafos están hechos de oraciones. Esos párrafos tienen oraciones que de por sí están construidas a partir de frases, pero nosotros necesitamos hacer un ejercicio y es darle ritmo a esa redacción, darle impacto. ¿Y cómo logramos eso? Con la combinación de frases cortas y frases largas. Ustedes han oído a los niños de los últimos tiempos que van así como a primero elemental, una cosa así. Ellos hacen unas secuencias. Ellos los llaman patrones. Nosotros utilizamos el concepto del patrón aquí. ¿Por qué? Porque combinamos frases largas con frases cortas y vamos haciendo unos determinados, digamos, ejercicios para darle ritmo a lo que estamos escribiendo. Entonces, la clave, una oración muy corta en medio del párrafo, con solo eso ya le va a dar un poco de contundencia o de impacto al texto que estoy escribiendo. En este caso, esa frase muy corta en medio del párrafo resume lo que es el objeto central o la idea central de lo que estoy escribiendo. Entonces, ella solita va a aportar ritmo. Entonces, aquí dice aporta ritmo, agrega impacto y la gracia es de esto alternar frases cortas con frases largas. Entonces, tengo un primer párrafo y esto es lo que hace la publicidad en muchas oportunidades. Cuando yo estoy construyendo texto para publicidad, para, digamos, mostrar los beneficios de algún producto o algo así, cambio mi redacción y empiezo a jugar con el impacto de las frases. Amigo suscriptor, ahora usted puede realizar sus pagos mensuales en nuestras nuevas oficinas regionales ubicadas más cerca de su casa. El pago oportuno de su cuota le da muchas ventajas, entre ellas descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. Entonces vamos a ver cuál es el núcleo central de este mensaje que les acabo de leer. ¿Cuál sería? Hacer el pronto Los descuentos, ¿no? Los beneficios por hacer el pronto pago. Beneficios por hacer los pagos. El pago oportuno. ¿No? El pago oportuno es el eje central. Es la columna vertebral de lo que yo escribí. Entonces, muy bien. Pago oportuno. Pero si yo lo cambio con los consejos que estoy dando, de dejar el eje central del pago oportuno en la mitad del párrafo,
y lo hago de manera corta, de inmediato va a cambiar. Amigo suscriptor, ahora usted puede realizar sus pagos en nuestras nuevas oficinas regionales ubicadas más cerca de su casa. Sáquele provecho al pago oportuno. Así puede beneficiarse, reciba descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. Entonces, como quien dice, amigo suscriptor, frase corta. Ahora usted puede realizar sus pagos en nuestras nuevas oficinas regionales, frase larga, ubicadas más cerca de su casa, frase corta. Después del punto, en el centro de la construcción de la oración, sáquele provecho al pago oportuno y está entre puntos. Así puede beneficiarse, frase corta, reciba descuentos, frase corta, horas adicionales gratuitas, frase larguita, prioridad en la atención de nuestros operarios, frase larguita. Entonces, los patrones a los que juegan los niños es corto, largo, o corto, corto, largo, largo, o corto, largo, largo, corto. Ustedes pueden jugar con el esquema que ustedes quieran, pero siempre y cuando teniendo, digamos, la intención de buscar, por ejemplo, qué puede ser ancla en la mitad de ese párrafo. Entonces, ahora voy a hacer un ejercicio con ustedes y vamos a redactar todos y vamos a tener la siguiente responsabilidad. Entonces, voy a leer esto que pasó hoy en El Tiempo, o sea, es la noticia del Tiempo. Dice, el Comité del Paro y el gobierno siguen buscando consenso. Las partes se mostraron abiertas a empezar la discusión de fondo de las peticiones. Próximos 26 y 28 de mayo habrá nueva jornada de movilizaciones. Entonces viene la noticia. Anoche, al cierre de esta edición, el Gobierno Nacional y el Comité del Paro continuaban en la búsqueda de un consenso con miras a encontrar una salida al paro nacional que ya completa más de 3 semanas. Ha dejado pérdidas humanas y tiene en aprietos a algunos sectores productivos. Las partes llegaron al encuentro con algunas diferencias, luego de que el gobierno respondiera a las 19 exigencias que habían planteado desde el comité, pero durante el día se fueron presentando acercamientos al punto que en la noche ya había disposición para entrar de fondo en la negociación. Inicialmente, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, quien coordina estos encuentros por parte del gobierno, le explicó a los miembros del comité que algunas de las peticiones que le estaban haciendo no eran de su resorte, sino de otro poder como el legislativo o el judicial, lo que no fue de buen recibo por los líderes del paro. Esto subió la tensión, lo que volvió a que durante la mañana se decretara un receso y tuvieron que intervenir los mediadores de la Conferencia Episcopal y de la ONU. No obstante, tras regresar a la mesa, el Ejecutivo respondió de nuevo con mayor detalle a cada una de las exigencias del Comité del Paro. A partir de esta nueva explicación, los líderes sindicales y las organizaciones sociales se sintieron satisfechos y se mostraron dispuestos a entrar al fondo de las negociaciones de cada uno de los puntos. En el encuentro que arrancó sobre las 8 de la mañana, también se puso sobre la mesa el tema de la garantía a la no represión y no estigmatización de la protesta social, que ha sido una de las líneas rojas del Comité de Paro, quienes han pedido además un pronunciamiento del presidente Iván Duque en rechazo a los casos de abuso policial que se han conocido. Previendo esto, los representantes del Gobierno Nacional presentaron un video en el que se recopilan varias intervenciones del jefe del Estado en las que anuncia investigaciones por las violaciones por conducta individual de miembros de la fuerza pública. En todo caso, el Comité del Paro fue claro en que paralelo a la negociación se continuará con las movilizaciones. Entonces, digamos que lo voy a dejar hasta allí. Si nosotros empezamos a separar por ideas para poder jugar entre todos a la redacción, entonces existe un primer concepto que es Comité Nacional del Paro, presente en la noticia, Gobierno Nacional, presente en la noticia, buscan consenso,
Llevamos 3 semanas. Hay pérdidas humanas. Hay impacto sobre los sectores productivos. Hay sobre la mesa 19 exigencias. Se busca acercamiento. Hay cercanía para las negociaciones de fondo. Está presente el señor Miguel Ceballos, comisionado de paz. Hay peticiones que no se pueden resolver por parte del legislativo porque pertenecen a otros poderes. Hubo calentamiento en las conversaciones y tuvo que mediar la conferencia episcopal en la ONU. Hay voluntad para negociar. El encuentro empezó a las 8 de la mañana. Se piden garantías de no represión y de no estigmatización, que en este caso la palabra estigmatización podría ser, o sea, de estigma. Y el estigma hay que revisarlo desde el fondo. Entonces, el estigma implica inclusión, categorización social, respuesta negativa, situaciones de orden inaceptable. Bueno, se plantea también abuso policial. Continuas movilizaciones van a suceder la semana que viene. Y aparece el señor Francisco Maltés, presidente de la CUT. Digamos que hasta ahí, más o menos lo que leímos como para dejar por fuera lo que ocurrió con el presidente Duque. Entonces, cuando les digo que vamos a construir un texto entre todos, es que vamos a jugar a esto. Entonces, a cada concepto de estos, yo le voy a asignar no solamente la persona, sino que esta persona debe construir la frase. Y la frase la va a construir larga o corta, tratando, digamos, como de intercalar el concepto. ¿Les parece? Entonces ya tenemos la información general y creo que todos tenemos información suficiente acerca del paro para poder hacer una redacción de carácter conjunta utilizando el ritmo como fin, es decir, como metodología para llegar al fin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O otra vez me quedé hablando sola? No. Sí, sí, señora. Sí, profe. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, muy bien. Entonces, la misión es que cada uno redacte su frasecita con esto que le voy a decir. ¿Sí? Comité Nacional del Paro. Entonces, empecemos por Cristian Orjuela. Cristian. Yo, profe, ¿y por qué? Bueno, pues porque sí, tranquilo, vamos a empezar a redactar. Solamente tienes que referirte a una frase que se construya con Comité Nacional del Paro. Eso es lo que tiene que decir la frase, pero le tienes que poner alguna cosa porque con eso vamos a empezar la redacción. ¿Sí? Por ejemplo, puedes decir quiénes son los del Comité Nacional del Paro. Y esto es una frase larga. ¿Te parece? Bueno, profe, pues yo puedo decir que el comité... No, todavía no, Chinito. Su merced eche allá lápiz y cuando ya lo tengamos, empezamos a leer lo que cada uno escribió en su casa. Muy bien. Pensé que era- Entonces, Carlos Steven, gobierno. Y la frase es corta. Sebastián Beltrán, ¿estás por ahí? Sí, señora. Listo, Sebastián. Entonces, buscando consenso. Esto es lo que estamos tratando de hacer en estas negociaciones, ¿no? Entonces, buscando consenso. Frase larga. Dale. Ok. Luego, Kate. Sí, señora. Frase corta. Llevamos 3 semanas en paro. 3 semanas es el concepto. Vane. Pérdidas humanas. Frase larga. 5-8, profe. Perfecto. Impacto sobre los sectores productivos. Julito. Dime, profe, disculpa, si no te escuché. Impacto sobre los sectores productivos.
Frase larga. Su merced, ¿sí agarró lo que hay que hacer o no? No. La verdad, no. No, profe, hay que hablar contigo. ¿En qué andaba? ¿A quién andaba regañando hoy? Que porque se va a ir y que no me le parece que a esta hora tenga que salir. Es que mis papás se fueron de viaje por la noche. ¿Ayer? Ay, Sí, señora. ¿y llegaron bien? Sí. Ah, Sí, bueno. profe, sí. Sí, pero muy bien, hay que Sí. jalarle las orejas. ¿Cómo así que van a salir tarde? Sí, profe, qué pena, estaba atento, pero me descuidé un momentito. No, tranquilo. Bueno, estamos jugando a que vamos a construir frases cortas y frases largas y entre todos vamos a escribir la noticia. Yo estoy Ok. simplemente dando el sentido de lo que hay que escribir. Ustedes conocen las condiciones generales del paro. Entonces, en este caso, es el impacto sobre los sectores productivos, pero es una frase, no es todo un párrafo. Es una frase, pero es una frase larga, la que te toca a ti. Sí. ¿Ok? Ok, una frase larga, ok. Muy bien. Entonces, Sebastián Hernández. Señora. 19 exigencias sobre la mesa. Calma. Ahí voy. Y ahora sí, si no hay exigencias sobre la mesa, 19 exigencias sobre la mesa y esa viene a ser corta, una frase corta. ¿Sí? Camilo Ramos. Otra frasecita corta. Ok. Espérame un segundito. Camilo, se busca acercamiento, entre otros, pues, se busca acercamiento. Frase corta. Ok, el otro concepto es, se busca acercamiento. Está. Estamos cercanos a las negociaciones de fondo. Esa le toca a Héctor Vargas, es larga. ¿Estamos cercanos a qué, profe? Héctor, estamos cercanos a las negociaciones de fondo. Y te corresponde escribir una frase larga. ¿Sí? A las negociaciones de fondo, ¿cierto? Sí, señor. Gracias, profe. Ok. Frase corta para Cristian Camilo. Cristian. Sí, profe. Perfecto. Entonces, frase corta. Y tienes que mencionar a Miguel Ceballos, comisionado de paz. Vamos con frase larga sobre peticiones que no puede resolver el legislativo porque pertenecen a otras ramas. Eso lo va a hacer Cristian Rojas. Cristian, ¿estás ahí? Sí, profe, ¿me lo repites, por favor? Peticiones que no resuelve el legislativo. Es que en el comité se están presentando peticiones que el legislativo no puede resolver porque son de otra cartera. O sea, corresponden, por ejemplo, al ejecutivo o al judicial. Entonces, ellos pues solamente pueden negociar sobre lo que le atañe al legislativo. Entonces, a ti te corresponde redactar esa frase, peticiones que no resuelve el legislativo, y es una frase larga. Vale. Ok, gracias. Bueno. La situación se calentó por falta de acuerdos. Eso va a ser una frase corta. Y por favor me ayuda Andresito Liévano, bueno. ¿La puedes repetir, porfa? Que la situación se calentó en algún momento. Lo que pasa es que hubo encuentros, ¿cierto? Y entonces... Listo, profe, ya la tengo, se calentó el parche. Esa, se calentó el parche. Muy bien. Ya, listo.
Entraron a funcionar, César Valbuena, entraron a funcionar los negociadores, no, perdón, los mediadores, que son la Conferencia Episcopal bueno. y la ONU. Qué pena, profe, a mí me toca frase larga, ¿no es cierto? ¿O frase corta? No, su merced, recortica. ¿Más corta? No, pues es frase corta. Es frase corta. La mía es frase larga, ¿cierto, profe? ¿La de César? Sí, Chinito. Sí. Entonces, ahí son ¿y cómo fue que dije? Que se llaman estos señores, los mediadores de la Conferencia Episcopal y la ONU, los representantes internacionales de la ONU. Y te toca larga. Ok. Luego vamos nuevamente con frase corta. La temática es, hay voluntad para negociar. Y esa le toca a Jorge Enrique. ¿Hay voluntad para qué, profe? Para negociar. ¿Es frase corta? Corta, 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 Listo, profe. corta. Luego le toca el turno a Rafa. Y Sí, profe. a su merced le toca una frase larga que explique que el comité está pidiendo garantías de no represión y no estigmatización. De no represión. Ajá, y no estigmatización. Aclarando que la estigmatización se hace cuando no hay inclusión, cuando hay categorización social, cuando en general hay respuestas negativas y cuando las condiciones se vuelven inaceptables. Eso es lo que, ¿por qué me tomo la molestia de aclarar el estigma? Porque pues normalmente puede ser una palabra que uno haya oído muchas veces, pero no sabe qué significa. Entonces, por eso te toca una frase larga y puedes sacarle partido a este concepto. Bueno, Rafa. Ok, profe. Perfecto, ok. Luego Juan Camilo tendrá frase corta con respecto a que continuarán las movilizaciones. Juanca, ¿su merced está ahí? Sí, señora. Ok, entonces frase corta para indicar que continuarán las movilizaciones. Bueno, y los bloqueos, ¿no? Luego frase larga le va a corresponder a... ¿Quién sigue ahí? ¿Camilo Rodríguez? ¿O ya te había asignado? No, no me has asignado, profe. Entonces, tú, Camilo, vas a hablar del abuso policial. Sobre el abuso policial. ¿Frase corta o larga, profe? Larga. Larga, listo. Muchas gracias, profe. No, a ti. Davis. Polito. Señora, aquí estoy. Su merced va a hablar, bueno, va a escribir en frase corta la presencia de Francisco Maltés, que es el presidente de la CUT. De la CUT. Ajá, en frase corta. Francisco Maltés. Sí, se llama así, Francisco Maltés. Ok, gracias. Ok. Y ahora continuamos con Juan Camilo. ¿Qué chinito está por ahí? Juan Camilo. Juan Camilo. Andrés está con fallas de internet.
Ok, Kate. Ok, Kate. Gracias. Hoy. Eso, Juanca. Puedes aportar, déjame ver cómo venimos a nivel de ritmo. Corta, frase larga. Con respecto al tema que el presidente Iván Duque ha hecho varios pronunciamientos sobre el abuso policial. ¿Sí? ¿La tienes? ¿Me confirmas, por favor? Sí, profe, qué pena, es que me está molestando el audio. Ok, bueno, listo. Perfecto. Paulita Agudelo. Señora. Entonces, una frase corta que mencione que el gobierno nacional presentó un video en medio del evento. Ok. Corta, ¿no? Profe, ¿me puede repetir, por favor? Qué pena. El gobierno presentó un video en medio del evento. Pues te contextualizo según lo que yo leí. El gobierno presenta un video donde se da fe y constancia de que el presidente ha hecho varios pronunciamientos, que es el tema que le toca a Juanca, hablando del abuso policial, sobre los casos de abuso policial, o sea, él nunca los ha negado, ¿sí? Pero entonces tú haces mención en frase corta que mostraron un video. Ok, gracias. Ok. Joan Sebastián. Sí, profe. Frase larga. En cuanto a que el presidente Duque anuncia investigaciones sobre el anuncio, sobre el abuso policial. Vale. Ok. Listo. Wilson. Sí, profe. Frase corta. Continuarán las movilizaciones. Listo, profe. Y entonces, pues mencionas las fechas de la próxima semana, ¿no? 26 y 28 de mayo. En frase corta. Frase larga. Para Alex. Sí, profe. Tiene que ser comillas. Nosotros no vamos a levantar el paro. Y ahí le puedes poner, eso es lo que va entre comillas. Nosotros no vamos a levantar el paro. Y cierras comillas. Y ahí pues mencionas que de alguna manera van a seguir sentados a la mesa de negociación. Sentados. Listo, profe. Ok. Listo. Y Oscar. Sí, profe. Entonces, Osquitar, su merced, va a escribir en frase corta. 9:29. Se exigen garantías para la protesta social. Vale, profe, muchas gracias. Ok. No, gracias a ustedes. Profe, qué pena. Es que me está Señor. molestando el internet. No sé si me nombraste. Todavía no, Chinito, porque como tienes el internet, es lo mismo que
Que Michael que va en moto tampoco lo mencioné porque pues estamos en condición extraña. ¿Ok? Listo, profe. Ok. Artur Noza. A su merced le toca una frase larga. Donde su merced haga mención de las exigencias de Diógenes Orjuela, secretario general de la CUT. Diógenes Orjuela se llama el señor. Secretario general de la CUT. Donde se determine que no habrá negociaciones si se sigue con el abuso de la fuerza policial. ¿Sí? Listo. Cristian. Canelo. Cristian. Sí, profe. Cristiancito, a su merced le toca frase corta. Con respecto a moción de censura contra el ministro de Defensa. Listo, profe. Ok. Entonces ahora continuamos con frase larga. Diego. Briseño. Dieguito. Su merced está en problemado por allá, ¿no? Javier. Javier. Yo, profe, Diego Duarte, qué pena, que no le cambió el nombre, no he podido. Ay, otra vez yo, es que sí está retentivo a mí, así está como grave. Entonces, su merced va a escribir acerca de información paralela, anuncio de cambios en el gabinete presidencial para trabajar por el paro. Y esto lo vas a hacer, si era frase corta, es larga. Cambios en el gabinete ministerial. ¿Sí? Sí, ¿esa es larga? Esa es larga. ¿Más larga? Sí, su merced menciona quería ver Felipe. Sí, señora. Frase corta. Las partes harán esfuerzos para mantenerse en el diálogo. Qué pena, ¿me la repites otra vez? No me alcanzo a escuchar bien. Las partes harán esfuerzos para mantenerse en el diálogo. Listo, gracias. Cristian Corredor. Sí, profe. A su merced le toca una frase larga. Espérame porque se me acabó la temática de esta entonces. Que se espera que el gobierno, es larga, ¿no? Se espera que el gobierno nacional permita el ingreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De la comisión qué, profe? Interamericana de Derechos Humanos. Listo.
Andrés. Frase corta. Con Andrés, profe. ¿Ah? Andrés Rodríguez. ¿Sí está por ahí? ¿Mi chinito o no? Parece que no. ¿Y Michael? Su merced lindo, sí. Dime. Ok, entonces, a su merced le toca cerrar con broche de oro la información. Con frase corta. ¿En qué lugares es que se están reuniendo? Esto como que es en el auditorio de... ¿Alguien sabe dónde se están reuniendo? ¿El virrey? No, bebé, los del paro tienen otro lugar. ¿En dónde es? Pero no, ya miro a ver si puedo conseguir el dato. Y para cerrar con... Falto yo, profe. Mosquitar. Espérate a ver entonces. Bueno, entonces. Yo también. Esa es larga. Espérame a ver, Andresito, entonces. Bueno, vamos a cambiar aquí por lo que está en Oscar. ¿Y quién más? ¿Quién más faltaba? Imagínense, esto es una redacción a 36 manos. Esa es un éxito, un hit. Íbamos en frase corta, ¿cierto? Entonces hagamos un resumen de lo que ha pasado en estos días para ver qué temática le involucramos. Entonces, veníamos con Andrés, frase corta, en que se han presentado propuestas por parte del gobierno como apoyo a los estudiantes en educación a costo cero. Oscar, en frase larga, su merced involucra, que también ha sido atendida en frase larga, la facilitación de la adquisición de vivienda y ya se está hablando de proyectos de vivienda de interés social como parte de las respuestas al paro. ¿Y quién falta? ¿No falta nadie más? Yo, profe. Alexander. Ok. Entonces, ¿no falta sino Alexander? Creo que sí, ¿no? Entonces, un cierre, te toca un cierre, manifestando que ojalá, por el bien de la economía y de la tranquilidad de los colombianos, nos mantengamos en pie de negociación. Y esa debe ser corta. ¿Listo? ¿En pie de qué, profe? Negociación. Sí, que nos mantengamos en pie de negociación. Listo, profe. Ok, bueno, entonces perfecto. En este Profe, una orden, pregunta. señor. El auditorio es auditorio de la sede principal de la Caja de Compensación, compensar. Ah, es ese, es en compensar entonces. Ok. Sí. El de la 68 encontré yo.
De la 68, ok. ¿Y a quién era que le tocaba hablar del lugar? No, no sabíamos a nadie, ¿no? Bueno, pero gracias. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a empezar a escuchar las redacciones. Obviamente aquí lo que va a pasar es que vamos a estar oyendo como cortados porque nos faltan los conectores. Entonces, están en el siguiente orden. Hagan de cuenta que están haciendo un picadito de narración y entonces no ponen otros temas, sino solamente la redacción que lograron. Entonces empezaría Cristian, Carlos y Sebastián. Empezaría yo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, pues, bueno, los principales líderes que entregan el Comité Nacional están conformados principalmente por trabajadores, docentes y estudiantes, entre otros colectivos. Carlos. El gobierno nacional reafirma su voluntad de negociación. ¿Y Sebastián? Sebastián, ¿qué te Sebastián Beltrán, ¿no? Voy, Sí. profe. Ajá. Se necesita que el gobierno acepte las propuestas de cambio con base a una educación superior para así poder brindar una mejor calidad de vida y empleo, implementar reformas para generar un cambio con garantías para la sociedad más vulnerable, teniendo en cuenta a todos los trabajadores campesinos para que tengan garantías. Ok, entonces vuelvan a hacerlo sin que dejen pausas entre el uno y el otro. Simplemente hacen el picadito Cristian, Carlos y Sebastián. Es decir, habla uno, termina el mismo, habla el otro, termina y habla el otro. Exactamente. Sin que se vean las pausas, pero Las pausas, ajá. me tocaría volver a escuchar al segundo, que no. No, pues empieza. Empieza Empieza para así, poder toma el orden. escuchar el segundo. No, bueno, pues yo empezaría. ¿Cómo fue que dije? Un momento. Ah, no, es que toca que esté escrito, Chinito, porque si no está escrito, ¿Cómo así? inventamos. No, sí, profe, sí, lo que pasa es que corre el cuadro, listo, ya. Y ahora sí. Ok. Los principales líderes del Comité Nacional principalmente se conforman por trabajadores, docentes y estudiantes, entre otros colectivos. Gobierno nacional. No, siga. Gobierno nacional reafirma su voluntad de negociación. Entonces, fíjense aquí ahí, perdón, qué pena. Nos haría falta un conector. Tendríamos que empezar con el gobierno nacional. Claro que la primera toca organizarla, o sea, escríbela por favor para que queden firme porque el concepto que mandaste la segunda vez era distinta al primero. Entonces, por ejemplo, di quiénes son el Comité Nacional del Paro, con quién está conformándolo. ¿Sí? El Comité Nacional del Paro, conformado por tales, está presente en la negociación. Y luego el gobierno nacional será. Y luego, listo, y luego hablamos del consenso. Sí, es que la segunda lo dije diferente. Dale, Cristian, que se nos hizo noche. Si no me casamos es por culpa de Cristian. ¡Tarán! El Comité del Paro Nacional principalmente se conforma por docentes, trabajadores y otros colectivos. El gobierno nacional reafirma su voluntad de negociación. Sebastián. No me funciona el micrófono. Qué falta de escucha Dios tan mío. impresionante, Virgen Santísima. Micrófono, yo qué culpita. Entonces, otra vez evitas, a ver.
Lee tu frase, Sebas. Se necesita que el gobierno acepte las propuestas de cambio con base a una educación superior para así poder brindar una mejor calidad de vida y empleo. Implementar reformas para generar un cambio con garantías para la sociedad más vulnerable, teniendo en cuenta a todos los trabajadores campesinos para que tengan garantías y tengan en cuenta sus productos agrícolas. Ok, bueno, muy bien. Salimos del primer grupo. Está como chueco, pero bueno, ahí vamos. Entonces, Kate, Vane y Julio. Increíble, Colombia lleva 3 semanas en paro sin cese. Las pérdidas humanas durante el paro nacional han hecho que cada vez más... No, pero repito otra vez de nuevo. Desde Kate. 3, 2, 1, retomando video. Increíble. Colombia lleva 3 semanas en paro sin cese. Las pérdidas humanas durante el paro nacional han hecho cada vez más complicado llegar al fin del mismo, debido a que este enfrentamiento entre las fuerzas públicas y los civiles han dejado alrededor de 50 fallecidos. Y la colisión que tuvieron las industrias del sector remunerado a causa de la pandemia COVID-19. Pero ahí vamos mejorando. Muy bien. Otra vez, por favor, pero que entonces quede hilado el texto de cada quien. Y que Julio hable bien, profe. Está bien. 5, 4, 3, 2, 1, al aire, grabando. Increíble. Colombia lleva 3 semanas en paro sin cese. Las pérdidas humanas durante el paro nacional han hecho cada vez más complicado llegar al fin del mismo, debido a que este enfrentamiento entre las fuerzas públicas y los civiles han dejado alrededor de 50 fallecidos. Adicionalmente, la colisión que tuvieron las industrias del sector remunerador a causa de la pandemia COVID-19. Bueno, bien, muy bien. Ahí ya mejoró ostensiblemente. Lo que quiero que noten es que, claro que las cortas están bastante largas, ¿no? Eso es lo que no nos permite hacer como mucha diferencia. Cuando nosotros empezamos ¿A quién a le oír... tocaba la corta, profe? Señor, la ¿A frase... quién le tocaba la corta? ¿A Vanessa? No, a mí me tocaba la larga. No, acá le tocaba la corta. Ah, ok. Ay, O sea, tú serías corta, nene. Sí, no, lo que pasa es que larga. nos toca vincular a Sebastián, que tiene la frase corta con las 19 exigencias sobre la mesa. Ahí nos quedaría el patrón hecho con corta, larga, larga y corta. No, me perdí. ¿Qué hice yo? Ajá, esto, ¿qué? Que 5 en el parcial. O sea que Sebastián... Eso está clarísimo. O sea que Sebastián entraba con nosotros. Exacto, sí, ese es error mío. Punto menos para mí, muy bien. Entonces, Kate, Okay. Vane, Julio y la frase corta de las 19 exigencias de Sebastián. 5, 4, 3, al aire. Increíble, Colombia lleva 3 semanas en paro sin cese. Las pérdidas humanas durante el paro nacional han hecho cada vez más complicado llegar al fin del mismo, debido a que este enfrentamiento entre la fuerza pública y los civiles han dejado alrededor de 50 fallecidos. Adicionalmente, la colisión que tuvieron las industrias del sector remunerador a causa de la pandemia COVID-19. 19 exigencias del paro sobre la mesa se estaban tratando. Bueno, muy bien. ¡Bravo! ¡Pudimos! Bueno, la idea es jugar con todos, entonces, pues que continuamos el lunes jugando un poquito, a ver cómo hacemos. Gracias, Julito, porque le pusiste un conector para poder ligar las frases, ¿no? Entonces, Listo, profe, dale. ¿sí? Muy bien, bueno, entonces descansen, un merecido descanso, esta semana estuvo dura. Ya es hora. Que sean felices, que tengan bonitos sueños.
Gracias, Lo profe. mismo, A profe, ti, que tengamos profe. No un me excelente vayan a fin de semana. embolatar lo que escribieron. Lo tienen que tener para el lunes y si no, ¿cómo jugamos? Yo ya lo guardo. Anoté como 5 ahí para tener. Profe, gracias. Bueno, gracias. Profe, no se le Chao. olvide el 5 del parcial, Descansa, ¿no? profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, compañeros. Descansen, chao. Gracias. Chao, Gracias, gracias. profe. Chao. Hasta luego, compañeros. Chao. Descansen. Chao. Que estén bien. Hasta luego. Sí, ya las mando, ya se las mando a Kate. Ya se las mando. Ah, sí.